San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias A Nuestra Salud, un espacio que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación le brinda a toda la comunidad para que se entere de cómo cuidar su salud a través de las ponencias y asesorías de médicos especialistas en diferentes temas de interés para todos. Para el Hospital Universitario de San Vicente Fundación es muy importante que ustedes conserven su salud y la primera responsabilidad es el cuidado que cada uno tiene consigo mismo. Recuerden que nuestro mensaje es cuidarse y realizar una consulta médica profesional para resolver sus inquietudes, ya que este es un espacio de información general y orientación que no reemplaza la consulta médica especializada. Por lo tanto, las sugerencias brindadas por el médico no constituyen formulación o tratamiento. El tema del día de hoy es cómo detectar a tiempo y manejar el cáncer de cuello uterino, a cargo del doctor Germán García Soto, médico ginecólogo oncólogo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación y docente de la Universidad de Antioquia. Doctor Germán, bienvenido y gracias por compartir con nosotros este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y al hospital por la invitación. Vamos a hablar de cáncer de cérvix. Vamos a revisar algunos de los aspectos que trataré. En primera instancia miraremos algunos datos estadísticos y ver cuál es la magnitud de este problema en Colombia y en los Estados Unidos. Y miraré particularmente el tema de los Estados Unidos porque las recomendaciones que hacemos para el tratamiento y para el diagnóstico las obtenemos desde las guías americanas y me parece importante ver que hay algunas diferencias que valdría la pena analizar. El segundo aspecto será lo relacionado con las vacunas contra el virus del DNA, virus del papiloma humano. Ya les explicaré la importancia que tienen estas vacunas y cómo han ido ganando importancia en la salud. Para el diagnóstico temprano, el uso de la citología y las pruebas de detección del ADN del virus. Y por último, algunos conceptos sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de cérvix, obviamente sin profundizar mucho en temas muy especializados para que puedan ser de comprensión de todos. En relación con las estadísticas, GloboCan, que es la oficina de la Organización Mundial de la Salud, concentra, tiene sede en Lyon, Francia, y recibe allí todas las estadísticas de todos los países del mundo sobre los diferentes tipos de cáncer que cada país le reporta. En relación con Colombia, se dice que el cáncer de mama es el cáncer que afecta a más mujeres en Colombia, son 6.655 mujeres al año, con 2.120 muertes por esa enfermedad. Y en segundo lugar, cáncer de cérvix, con 4.738 casos anuales y 2.154 muertes. De esta diapositiva, vale la pena resaltar que cáncer de cérvix desafortunadamente aporta más muertes que el cáncer de mama, entendiendo que el número de casos es bastante inferior. Y esto lo que nos permite observar es que los diagnósticos quizás son en estadios más avanzados de la enfermedad y eso explica que se mueran más mujeres. Acá están en estas diapositivas, podemos ver que en el color rosado corresponde al cáncer de mama, ya lo veíamos, 6.655 casos, representando el 21% de todos los casos reportados. Pero en segundo lugar está cáncer de cérvix con 4.736 casos. Esto es para el año 2008, que es la última estadística que maneja la Organización Mundial de la Salud. Entenderán que manejar la información de todos los países del mundo pues toma tiempo y por eso los datos se desactualizan algunos años. Esto en cuanto a la incidencia y en cuanto a la mortalidad. Ya les explicaba, cérvix, que es este color, aporta 2.154 casos de muertes, mientras que mama aporta 2.120 casos. Si comparamos estos datos con Estados Unidos, y hago énfasis en esto porque copiamos las recomendaciones americanas y vamos a ver que hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, allí cáncer de mama es el cáncer que más afecta a las mujeres,
son casi 200.000 casos nuevos por año en los Estados Unidos, 1 millón de casos nuevos en el mundo por año, pero cáncer de cérvix casi que no aparece. Si no estoy mal, ocupa el puesto 12 o 13. Entonces, lo que quiero resaltar es que cáncer de cérvix es un problema no tan importante en los Estados Unidos, muy importante en Colombia, lo acabamos de ver, y por eso deberíamos mirar con una mirada crítica las recomendaciones que hacen los americanos, porque para nosotros cérvix es un problema mucho mayor. Acá están los mismos datos, miramos la incidencia en rosado, es cáncer de mama en los Estados Unidos, 182.000 casos por año, ya les decía, en el mundo son 1 millón por año. Cérvix, en Colombia vimos, son 4.000 algo casos, en el mundo son 500.000 mujeres por año. Y en cuanto a mortalidad, vemos que mama pues representa 40.000 muertes por año en los Estados Unidos, pero cérvix no aparece en las 10 primeras causas de cáncer en las mujeres en los Estados Unidos. Entonces yo pienso que es muy importante entender eso y que las recomendaciones que hagan los americanos no deberían aplicarse tal cual para Colombia, porque la magnitud del problema nuestro es mucho mayor. Acá tenemos estos datos del mundo, 510.000 casos de cáncer de cérvix en el mundo por año, con 288.000 muertes. Y acá en el mundo se da lo que se daba para Colombia, y se mueren más mujeres por cáncer de cérvix que por cáncer de mama, tanto en el mundo como en Colombia. Eso significa que nos estamos demorando en hacer los diagnósticos, que los estamos haciendo en estadios o en etapas avanzadas de la enfermedad y no podemos evitar tantas muertes como podríamos si hiciéramos diagnósticos en estadios más tempranos. Este dato es fundamental. Cáncer de cérvix es un cáncer que se presenta en el 83% de los casos en los países subdesarrollados, especialmente en países del África y en los países de Latinoamérica. Si miramos estos mapas por colores, vemos con los colores más intensos, allí está Colombia, Venezuela y los países de la región andina y también algunos países del África, pero países como Norteamérica, Canadá, el norte de Europa, tienen los colores que representan o que significan las frecuencias más bajas. Esta es la magnitud del problema en Colombia, 4.700 casos en el 2008 y podríamos decir que por año con 2.174 muertes. Es importante cuando hablamos de este tipo de enfermedades mirar cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar estas enfermedades y ver qué podemos hacer con el comportamiento, con el autocuidado y desde el punto de vista de la atención en salud para evitar que se presente la enfermedad. Hay cosas que podemos manejar. El inicio precoz de las relaciones sexuales, está demostrado que a más temprana edad de inicio, mayor riesgo de desarrollar la patología cervical, no solamente porque el cuello del útero está inmaduro y es más susceptible a estos problemas, sino también porque en la medida en que es más joven la niña, cuando empieza las relaciones sexuales, se va a exponer muy seguramente a un mayor número de compañeros sexuales. Entonces ahí hay un elemento importante que se puede trabajar desde la educación, quizás desde la casa. El tema de la promiscuidad va de la mano de esto mismo, y aquí es muy importante el comportamiento sexual del hombre, porque muchas veces hablamos de promiscuidad y la mujer dirá yo no soy promiscua, pero es muy importante cómo se comporta el hombre y ojalá pues la pareja sea una pareja cerrada y estable, porque ese comportamiento del hombre termina afectando a la mujer. El bajo nivel sociocultural tiene que ver más que todo es con las dificultades para acceder a los servicios de salud. Desafortunadamente en Colombia hay regiones muy pobres donde las pacientes, las mujeres, no pueden acceder fácilmente a los servicios de salud y eso termina en aumento de la frecuencia de esta enfermedad. Se ha demostrado que las sustancias cancerígenas del tabaco se concentran también en el cérvix, como en muchas otras partes del organismo, y aumentan la probabilidad de desarrollar este tipo de tumores. Los anticonceptivos orales, tal vez por la concentración de estrógenos que manejan, puede hacer que el cérvix sea más proclive a evolucionar a patología cervical. No significa esto
que tengamos que tenerle temor al uso de los anticonceptivos, son una medida de planificación familiar importante, y ese beneficio en controlar la natalidad quizás supera los riesgos de algunas enfermedades con las que ellos están asociados. Y lo dejo de último, pero en realidad es el más importante, y es la infección por el virus del papiloma humano. Recientemente, el doctor, un alemán que demostró la relación entre este virus y el desarrollo del cáncer de cérvix, recibió el premio Nobel por esos estudios. Este virus cada vez cobra más importancia, lo vamos a oír mencionar y tendrá mucho que ver con la salud durante muchos años. Esta es la estructura de la partícula viral, dicen los textos que se parece a una pelota de golf, pero básicamente esa es la estructura. Esto es lo que llamamos la cápside viral, como la estructura externa. Estos son proteínas de la cápside viral. Ahora les menciono la importancia de estas proteínas, y al centro de la partícula viral están los genes que están implicados en el desarrollo del cáncer. Este esquema representa cómo están organizados los genes de ese virus, y muy importante, una proteína que se llama L1, esa proteína constituye esta proteína de la cápside, y es importante porque es ella la que genera en la infección que el organismo pueda producir anticuerpos. Es muy importante que el organismo produzca anticuerpos porque puede evitar infecciones sucesivas. Pero en la vacuna, cuando se desarrollan vacunas en medicina, lo que pretendemos es introducir la proteína que estimula los anticuerpos para que cuando venga el virus de verdad o la bacteria de verdad, ya estén los anticuerpos formados previamente y se evite la infección de verdad. Entonces, la vacuna, mencionaremos más sobre ella ahorita, pero la vacuna se constituye sobre esta proteína, que con una inyección intramuscular, vamos a ver ahora cuáles son las pacientes candidatas a la vacuna, entonces el organismo produce los anticuerpos y cuando se expone a la infección real, ya está protegido y la infección no se desarrollará. Por otro lado, hay unos genes, los genes del virus, que son capaces de alterar las células del cuello del útero, las células del cérvix, y estos genes, en esa capacidad que tienen de alterar esas células, terminan produciendo los tumores del cérvix. Acá en este esquema, lo que mostramos es el epitelio o la capa superficial del cuello del útero, y vemos que por microfisuras que normalmente se dan en la relación sexual, se puede transmitir la infección por este virus. La partícula viral ingresa a ese epitelio y comienza su ciclo de vida y a reproducirse, y luego a transmitir la infección a otros compañeros sexuales. Pero en ese camino el virus se queda en esas células y es capaz de alterar su reproducción normal, evolucionando a la formación de tumores. En la progresión al cáncer, debemos mencionar que lo primero es la infección por el virus. Hay que resaltar que esta infección la adquiere el 80% de la población sexualmente activa. Entonces, lo primero es desmitificarla en la medida en que a casi todo el mundo en su vida sexual le dio esta infección. Es una infección que los médicos entendemos como si fuera una gripa. A todo el mundo le dio una gripa y se le quitó sin dejar secuelas. Pero algunas personas, ya sea por la promiscuidad o porque suman otros factores de riesgo como el tabaquismo, etcétera, no resuelven esa infección que es bastante común en la mayoría de las personas en la actividad sexual. La infección no se cura, se queda y comienzan a desarrollarse las enfermedades iniciales previas al cáncer de cérvix. Esas enfermedades las llamamos lesiones intraepiteliales del cérvix, de bajo grado, de alto grado, carcinoma in situ y por último un carcinoma invasivo. Esta diapositiva la quiero utilizar para explicarles que el paso desde una lesión de bajo grado a un carcinoma invasivo requiere muchos años. Entonces, aquí es donde la citología desarrolla su principal papel, y es permitir diagnosticar estas lesiones que se tratan muy sencillamente y evitar, con muchos años de anticipación, y evitar definitivamente que la señora sufra un verdadero cáncer de cérvix. ¿Cuál es el problema con nuestras pacientes? Que nunca se han hecho una citología o dejaron de hacérsela muchos años. Entonces no se dio la oportunidad de diagnosticarlo en estas etapas. Entonces, primer concepto, la infección es fundamental, pero a casi todo el mundo le dio y se le quitó sola.
Es importante, y es para que se desarrolle el carcinoma, que la infección no se quite, por fortuna casi todo el mundo se le quita sola, pero después, gracias a la citología, podríamos diagnosticar el problema a tiempo y evitar llegar al cáncer de cérvix. Ese virus, ¿qué le produce a la célula? Ya les decía, primero una alteración, estas dos parecen células normales del epitelio y esto es una foto de una citología. Cuando a una mujer le toman la citología y hacen el extendido en la plaquita de vidrio, lo que el patólogo lee en el laboratorio, mira al microscopio, son estas células. Si todas fueran como estas, él podría decir, esa citología es normal y esa señora puede volver en 1 o 2 años con una nueva citología. Pero si el patólogo observa este tipo de células, entonces ya dice, en ese cuello del útero, en ese cérvix, probablemente hay algún problema y amerita un estudio adicional por el ginecólogo. El estudio adicional se llama una colposcopia. La colposcopia lo que hacemos es mirar el cuello del útero, ese es un cuello visto al microscopio y utilizando una sustancia que en principio es como el vinagre, se llama ácido acético, y lo que hace es que pone blancas, pinta blancas las lesiones o las áreas que no son normales. Y eso nos permite, viéndolo al microscopio, saber que hay un área anormal, a simple vista no se vería, lo veríamos como normal, pero viéndolo así, decidimos tomar una pequeña biopsia, un pedacito de este tejido que enviamos a estudio al laboratorio de patología y nos confirmarán de qué se trata. Lo otro, ya más evidente, son este tipo de lesiones en los genitales externos, tanto de la mujer como del hombre, que son vistos con mucha frecuencia por los dermatólogos y son una manifestación ya clínica de la infección por el virus. Entonces, si el virus no se detecta a tiempo con la citología, puede evolucionar a este tipo de lesiones que ya hacen consultar a las personas. Lo importante es que esto no pasara, sino que la paciente tuviera más información y más acceso a los médicos también para que pudiéramos diagnosticar esto en estas etapas previas. Por último, esta fotografía lo que muestra es que si esta lesión no se diagnosticó acá y no se trató acá, quizás en el curso de muchos años, como lo veíamos en esta diapositiva, podamos llegar a presentar o a diagnosticar esto que corresponde a un carcinoma del cérvix. Fundamentalmente tenemos una enfermedad que toma muchos años en evolucionar, que hay mucho por hacer, pero que requiere un nivel de educación y de atención en salud, de autocuidado, para evitar que se desarrolle. Esta diapositiva resume lo que he dicho. La infección la desarrolla la mayoría de la población con actividad sexual, el organismo la sabe erradicar, pero en el curso de muchos años, tal vez 20 como dice la diapositiva, puede pasar de una infección subclínica, donde no hay manifestaciones, a un cáncer. Aquí hay mucho tiempo, muchos años, para que la paciente consulte, se haga sus citologías y el médico pueda frenar este proceso en alguno de estos puntos, donde los tratamientos son bastante sencillos. Vacunas contra el virus del papiloma. Este es un tema bien importante, ya les decía, este doctor demostró la asociación. No tenemos muchos tipos de cáncer donde tengamos la causa también determinada como en este caso. Alguien dirá cómo se desarrolla, por decir cualquier cosa, el melanoma, el cáncer de mama, un cáncer cerebral, etcétera. No sabemos muy bien cómo se desarrollan. Pocos tipos de tumores de cáncer son también conocidos, por lo menos en el origen, como este. Entonces, los laboratorios se dedicaron a desarrollar una vacuna. La investigación lleva más o menos 20 años y hay una vacuna europea y una vacuna americana. Están entrando digamos, al uso de la población, todavía son costosas, pero es probable que los países cada vez las vayan introduciendo para administrarlas gratuitamente a la población que se defina como la población objetivo. La vacuna americana es una vacuna que básicamente permite evitar infecciones por cuatro tipos de virus. Es importante recalcar que el cáncer se asocia en un 70% con los virus 16 y 18. Entonces la vacuna americana protegería contra esos dos virus, lo mismo que la vacuna europea, pero la vacuna americana además introdujo
una protección contra los virus tipo 6 y 11, que si bien no son los responsables del cáncer, por ello responden en un 70% los tipos 16 y 18, el virus 6 y 11 responde en un 90% por este tipo de lesiones, los condilomas o las verrugas genitales. Entonces la vacuna americana, digamos que hizo un esfuerzo también por apuntarle a esos dos problemas, que si bien los condilomas no ocasionarán la muerte de nadie y no son un problema mayor, sí es una incomodidad muy grande y exige una atención médica para resolverlos. Entonces aquí tenemos las dos vacunas disponibles en el mercado, una americana, una europea. Lo importante es que ambas protegen contra los dos virus que responden por el 70% de los casos de cáncer de cérvix. La Sociedad Americana de Cáncer, con base en toda la literatura que se ha escrito sobre esa vacuna, escogió o definió lo que son las guías de uso. Entonces, lo primero, ¿qué mujer se debe vacunar? La mujer ideal para ponerse esa vacuna es una mujer que no haya tenido relaciones sexuales. Entonces, la mayoría de los países la están adoptando para la población alrededor de los 12 años de edad. Un buen momento es ese punto, tal vez en la vida escolar, como un requisito para la matrícula, para acceder al grado siguiente en el colegio, antes de que las niñas se vayan a exponer a los compañeros sexuales. Esa es la mujer ideal, es donde se ha demostrado que la vacuna ofrece una mejor protección. Pero la pregunta es, si la mujer ya tuvo relaciones, ¿se la puede poner sí o no? En general sí, pero hay que anotar que la eficacia en evitar la infección ya disminuye mucho, porque si ha tenido relaciones, pues es bastante probable que ya se haya infectado en algún momento de su vida. Por decir algo, una mujer de 30 años que ha tenido 2 compañeros sexuales, es bastante probable que ya se haya infectado en algún momento. Y de hecho, que haya resuelto esas infecciones, porque es la historia natural de la infección. Entonces cada vez se ve más controvertido, si la mujer ha tenido relaciones, que se ponga la vacuna. En todo caso, no se le niega esa posibilidad, y las guías americanas dirían que las mujeres hasta los 26 años y desde los 9 años. De los 9 a los 26 es como el rango a usarla, aunque hayan tenido relaciones. Pero no se insiste demasiado en que la mujer que más se beneficia del uso es la que no haya tenido relaciones sexuales. La otra pregunta que surge a raíz de esto es si los hombres se pueden vacunar. Los hombres son de alguna manera los transmisores de la infección, hacen parte de la transmisión de la infección, pero no se ha demostrado un beneficio claro en vacunar a los hombres. Entonces, a la fecha, 13 de junio del 2012, no hay una recomendación clara para vacunar a los hombres. Entre otras cosas porque la vacuna es costosa. Cuando ingresó al país hace unos 5 años, las 3 dosis, porque es un esquema de 3 dosis, día 0, mes 1 y mes 6, valían cada dosis 400.000 pesos, 1.200.000 pesos, eso es mucha plata para la gente de escasos recursos. Hoy en día las 3 dosis valen 400.000 pesos, ha bajado mucho, pero sigue siendo muy costosa. 400.000 pesos es mucha plata para una familia, entonces la idea es que los gobiernos la asuman, y seguramente donde va a estar mejor justificada esa inversión es en las niñas antes de que inicien la vida sexual. Es fundamental que si bien la vacuna la va a proteger por 2 virus, en realidad los virus implicados en el cáncer son 15. Es decir, si le vamos a evitar la infección por los 2 más importantes, que responden por el 70% de los cánceres, de todas maneras le quedan 13 virus que la pueden enfermar. Eso explica que una mujer que se ponga la vacuna se tiene que seguir haciendo citologías, normalmente. Ella se quitó mucho riesgo, pero no se lo quitó todo. De ahí que debe seguir teniendo unos hábitos de vida, de comportamiento sexual y todo, pero hacerse la citología para tener, digamos, la mejor protección. Cambiando de tema, pasamos a hablar de la tamización. La tamización, o sea, lo que llamamos como un diagnóstico temprano de los problemas de salud. Desafortunadamente no hay herramientas de tamización para tantas enfermedades como quisiéramos. Para las mujeres básicamente hay tamización o screening, como se dice en inglés,
para cáncer de cérvix y para cáncer de mama. Entonces hay una recomendación muy clara sobre la citología en relación con cáncer de cérvix y sobre la mamografía en relación con cáncer de mama. En los hombres la tamización o el screening básicamente se da para cáncer de próstata. Y por eso las recomendaciones dicen que a partir de los 40 años los hombres deben empezar a visitar al urólogo para hacer control de los problemas de la próstata. Pero hablando de cáncer de cérvix, la tamización la hacemos sobre la citología. Los países desarrollados han demostrado que con citologías, desde que se introdujo la citología en los años 40, han disminuido la magnitud del problema casi en un 80%. Entonces lo que vemos allí es que la citología es una herramienta muy importante. Lo que pasa es que los países pobres como Colombia, no sabría decir si pobres o otro calificativo, no nos metamos en eso, los países como Colombia, donde los recursos no se usan tan bien, no hemos podido utilizar la citología a toda la población que la necesita. Citología de buena calidad, bien leída, bien interpretada y sobre todo que la paciente, una vez que tenga una citología alterada, tenga la posibilidad de ir donde el ginecólogo y hacer la colposcopia y la biopsia, etc. Pero los países industrializados disminuyeron la magnitud del problema casi en un 80% con base en citología. Otra estrategia de tamización, lo mencionaré rápidamente más adelante, es lo que tiene que ver con las pruebas de detección del ADN o de la partícula viral, como una estrategia de diagnóstico temprano. Para hablar de citología debemos entender estos conceptos. Una cosa es una alteración en la citología, pero otra cosa es una alteración en la histología, o sea, en la biopsia. ¿Qué es lo importante? Que ante una citología anormal debemos ir a una confirmación histológica, o sea, por biopsia. Todo eso lo debe hacer el médico, en principio el médico general, y luego remitiendo las pacientes con citologías alteradas al ginecólogo para que realice la colposcopia y la biopsia. Lo fundamental de esta enfermedad es poder hacer diagnósticos y tratamientos en lesiones intraepiteliales, que es el paso previo al cáncer. Ya les decía, para ir de estas lesiones al cáncer tal vez se requieran 20 años. Entonces, aquí hay mucho tiempo y mucho por hacer, con diagnósticos tempranos y tratamientos sencillos que no implicarían para nada, por ejemplo, tener que retirar el útero, hacer una histerectomía. Eso es ganar mucho porque es permitirle a la mujer conservar el útero y si son mujeres tan jóvenes poder tener hijos y desarrollar su vida reproductiva pues como ella lo desee. Las lesiones intraepiteliales, lo mismo que el cáncer, son las alteraciones en las células escamosas de la zona de transformación, que es un punto especial en el cérvix donde hay un cambio como en las células que lo conforman, inducidas por el virus, eso lo hemos dicho, y se incluyen básicamente cambios citopáticos virales, las lesiones previas como la neoplasia intraepitelial del cérvix, grado 1, grado 2 y grado 3, y el carcinoma in situ. In situ significa que todavía está confinado al epitelio, no ha penetrado al estroma como al tejido en sí, por decirlo de alguna forma, que es cuando ya la enfermedad cobra mucha importancia por la capacidad que tiene de hacer metástasis. Deberíamos hacer siempre los diagnósticos en este punto, eso es lo que han hecho los países desarrollados, utilizando la citología y tratando a las mujeres en este punto de la enfermedad. Este esquema nos muestra eso que les he dicho, acá hay una citología normal, entonces la biopsia o el epitelio del cérvix es normal. Luego hay una citología con alteraciones leves y hay un epitelio enfermo en lo que llamamos la parte más basal o la parte más baja del epitelio. La citología un poco más alterada la reporta el patólogo como lesión de alto grado y en la biopsia encontramos que el epitelio está enfermo en 2/3 o en 3/3, todo el epitelio. Esto es la correlación de la citología y la biopsia. No podemos asumir el resultado de la biopsia a partir de la citología. Debe corroborarse y confirmarse porque muchas veces, y en nuestro medio no es raro, citologías leídas como de bajo grado y va uno y examina a la paciente y lo que tienen es un cáncer. Entonces no hay una correlación precisa y por eso apuntamos bastante
Si la citología está alterada, a ir a una biopsia que nos confirme el diagnóstico. Este esquema es similar: citología normal, biopsia normal, citología LIE de bajo grado, un epitelio más enfermo en la parte de abajo, el estrato basal, LIE de alto grado 2/3 o 3/3 y carcinoma in situ si está enfermo todo el epitelio. Pero de aquí podemos ver que hay una membrana basal como una base, como donde yo estoy parado. Entonces yo podría decir que donde yo estoy parado hacia arriba es el epitelio, y aquí tendríamos las lesiones que todavía son curables, que no tienen mayor problema, y las llamamos NIC1, NIC2 o NIC3, pero si la enfermedad pasó del piso donde yo estoy parado hacia abajo, entonces estaríamos hablando de un carcinoma invasor, y esto sí es desafortunado porque ya hay riesgo de metástasis, muy seguramente la cirugía implicará sacar el útero y los ganglios y quizás radioterapia, el tema se va complicando. Entonces aquí hay mucho por hacer y este es el énfasis más importante: diagnosticar y tratar esto en este punto antes de que se vuelva un verdadero carcinoma invasor. Siempre que hablamos de tamización, nos preguntamos ¿desde cuándo, cada cuánto y hasta cuándo? Entonces, ¿desde cuándo las mujeres se deben hacer citologías? Las guías del Ministerio de la Protección Social de Colombia, que tienen fecha del año 2007, es la última revisión que se ha hecho, básicamente dicen que hay dos puntos: a partir de los 25 años o a partir de los 21 años. La recomendación es a partir de los 21 años. Una mujer inicia su vida sexual y a partir de los 21 años se debe hacer citologías. Si no ha iniciado vida sexual, no tiene sentido que se haga citologías, porque todo este problema está muy relacionado con la vida sexual. Entonces no tendría sentido a una mujer que nunca ha tenido relaciones, pero hay una cosa importante y es que la paciente esté diciendo la verdad. Muchas veces son menores de edad o mujeres muy jóvenes, van a la consulta con la mamá y le da pena decir si ha tenido relaciones. Entonces es muy importante que haya una verdadera información o una información fiel, real, para poder entender esto. Si no ha tenido relaciones no se justifica, pero si ya las inició, a partir de los 21 años. Entonces tendríamos el desde cuándo. ¿Cada cuánto? Hay bastante controversia en la literatura, pero parece que un esquema de hacerla una vez, hacerla al año siguiente, y si las dos fueron normales, podría quedarse en un intervalo de cada 3 años. Esta recomendación es muy americana, hacerlo a intervalos de cada 3 años. A mí personalmente me parece que es bastante tiempo, como un intervalo amplio en el que la paciente tal vez se nos pueda perder. Entre otras cosas, los sistemas de aseguramiento de nuestra población se prestan mucho para que una paciente hoy tenga seguridad social, pero mañana no. Entonces jugar con esos intervalos se me hace un poquito temerario en nuestro medio, pero es la recomendación, digamos, de la literatura. En un esquema 1-1-3. Y en este sentido continuar cada 3 años. Y ahí dejamos el cada cuánto. Por último, el hasta cuándo se debe hacer citología una mujer. Básicamente, la mayoría de la literatura dice que hasta los 69 años. Si una mujer llegó a los 69 años y en los últimos 10 años sus citologías han sido normales, tal vez no tenga sentido hacerse más citologías, porque tiene 10 años de citologías normales, tiene 69 años, entonces la probabilidad de que a futuro desarrolle una infección, una lesión que toma muchos años en evolucionar al cáncer, ya lo he dicho, como 20 años, no le da lo que le queda de vida a partir de los 69, 70 años para desarrollar un cáncer de cervix. Entonces parece que no tiene mucho sentido y la norma colombiana dice que a los 69 años, pero siempre y cuando los últimos 10 años sus citologías hayan sido normales. No lo trato acá, pero hay una pregunta común y es controvertida. Si a una señora le sacaron el útero, le hicieron una histerectomía, ¿se tiene que seguir haciendo citología, sí o no? Parece que no si la histerectomía no fue por nada relacionado con enfermedades del cuello del útero. Si la histerectomía fue por patología cervical, sí se debería continuar haciendo citologías. Pero si la histerectomía fue, por ejemplo, por miomatosis, los miomas, que tal vez son la causa más común de histerectomía, esa paciente no necesita más citologías, porque ya no tiene cuello y entonces no tiene cómo desarrollar este problema. Traigo esto y me excusan pues que está en inglés, pero es para mostrarles que son las recomendaciones que tomamos
pero si nos devolvemos a las primeras diapositivas de las diferencias en el número de casos, en la epidemiología, no me parece como tan preciso que las recomendaciones las copiemos de la literatura americana, pero ellos dicen, hablando de screening en citología cervical, que la incidencia de cáncer de cervix ha disminuido en más de un 50% en los últimos 30 años, por el uso muy masivo de la citología. Esa afirmación es muy válida para los Estados Unidos, pero eso no es cierto para Colombia. En Colombia la frecuencia o la incidencia no ha disminuido nada y no hay ningún uso masivo de la citología. Entonces, con base en esto, vamos a ver que ellos nos dicen hacer cada cuánto y hasta cuándo y a partir de qué edad, y se me hace que no es la misma población. ¿Cuándo debería comenzar el screening o la tamización con citología? Ellos dicen que debería comenzar a los 21 años. Entonces Colombia dijo a los 21 años. ¿Cuál es la frecuencia óptima para hacer las citologías? Ya vimos, Colombia dijo cada 3 años. Aquí dijeron cada 2 o 3 años, entre los 21 y 29 años. Y después de los 30 años, cada 3 años. Entonces Colombia copió la recomendación americana. Y luego, ¿a qué edad se debe descontinuar la citología? Colombia dijo a los 65 años, los gringos dicen a los 65 o a los 70 años. Ahí quedamos más o menos. Yo no veo muy bien esto porque es que se me hace que nos falta análisis para el problema que nosotros tenemos. Otra cosa, estas señoras americanas las llaman, les manda carta a la casa para que vayan a hacerse las citologías. Lo mismo que la mamografía. Y tal vez si no se va y se hace la citología y la mamografía, tendrá sanciones en los beneficios que el gobierno les da. Pero en Colombia a nadie llaman ni a nadie le mandan una carta para que se haga un examen. Antes si no va mejor. Este es otro país. Pues digo mejor para los que manejan esa plata, ¿cierto? Aquí en el 2012, la Sociedad Americana del Cáncer publicó también unas guías sobre cómo es que se deben hacer citología a las mujeres. Y no difieren mucho de lo que les he dicho. Entonces dice que las mujeres de menos de 21 años no se hagan screening. Pero eso son las menores de 21 años gringas. Pero yo no sé cómo es eso con las menores de 21 años de Colombia. Que quizás empiezan su vida sexual antes, que quizás tengan más compañeros sexuales. Uno ve muchachitas de 12 o 13 años ya para el segundo muchachito. Este es otro país definitivamente. Entre los 21 y 29 años, ellos dicen, hágase citología cada 3 años. Eso dijo Colombia. De los 30 a los 65, ellos dicen, hágase prueba del DNA del virus y citología cada 5 años. En fin, vamos a terminar copiando la guía de la Sociedad Americana del Cáncer del 2012. ¿Qué hacer con las alteraciones citológicas? Esto lo voy a pasar rápido, pero es para mostrarles que el médico tiene que estar muy bien preparado para resolver el caso de una paciente que le llega con una alteración citológica, porque hay muchas posibilidades. Entonces, es fundamental que eso esté muy claro para poderle dar, digamos, el curso, el camino correcto a la paciente. Estos son guías del consenso del año 2006, todo esto es literatura gringa y eso es lo que hacemos en Colombia. En parte estará bien, creo que a muchas cosas le faltan análisis. Hay un proceso participativo, hay múltiples asociaciones de países, de muchos países del mundo, diferentes nacionalidades, hay una amplia difusión y se hace toda esta recomendación con la medicina basada en la evidencia. Eso es tomar toda la literatura que se escribe sobre el problema, analizarla y desde ahí tomar una recomendación. Les menciono que la citología se lee como negativa para lesión intraepitelial o malignidad, y eso es lo que esperamos que siempre diga la citología, que es negativa, o que tiene alteraciones de las células del epitelio. Entonces el médico, cuando lee esto, tiene que saber qué hacer con esa paciente. Es muy importante en la educación de los médicos que les quede muy claro esto, no vaya a ser que a una señora que amerita ir directamente a colposcopia y a biopsia, al doctor se le ocurra que no y que puede volver dentro de 1 año o dentro de 3 años. Entonces, para revisar los términos y no confundirlos mucho, ASCUS, ASSH, lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado, ya lo veíamos que en las biopsias esto debe corresponder a las lesiones que están en el epitelio,
O sea que hasta aquí la cosa no sería tan grave, pero la citología puede decir que quizás lo que esa paciente tiene es un carcinoma. Hay unas alteraciones de las células glandulares, alteraciones glandulares en favor de neoplasia, o sea de cáncer, un adenocarcinoma in situ y un adenocarcinoma invasor. Manejo de las pacientes cuya citología dice ASCUS. Entonces hay tres opciones, dicen los gringos. Una es ir directamente a colposcopia, otra es dejarla en vigilancia. A mí no me gusta casi esta recomendación, sin embargo, toda la literatura dice. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque esta citología salió mala. La leyó un laboratorio que yo no sé qué control de calidad tiene. Los gringos son muy exigentes con los controles de calidad y cierran laboratorios. En cambio, aquí en cualquier parte se montó un laboratorio. Lo otro, yo no sé si esa paciente sí podrá venir dentro de 6 meses con una citología, porque puede que hoy trabaje ella o el esposo, hoy tiene Sisbén, pero mañana no tiene nada. Entonces esta parte me parece complicada y me inclino, si bien esta es una opción, digamos, aceptada en la literatura, me inclino por la colposcopia. Y lo otro son los test de detección del DNA del virus. ¿Cuál es la importancia de este test? ¿Cuál es el problema? Primero que vale 200.000 pesos, entonces se va enredando la cosa. Pero la importancia del test es que si la citología dice ASCUS, pero no está el virus, entonces uno le puede decir a esa paciente, váyase tranquila, que no tiene ningún problema. Tal vez el ASCUS se explica por inflamación o por algún flujito, por alguna otra cosa, pero si no está el virus no hay un problema de lo relacionado con cáncer. 3 opciones, las 3 son válidas. Yo, por lo que les digo, entendiendo más el asunto social, me inclinaría por ir a la colposcopia más que por estas 2. Los gringos particularmente recomiendan esta como la más aceptada. Le sale más barato, mucho más barato que esto. En Estados Unidos lo que hacen los médicos vale mucha plata. Esto puede valer $500 en Estados Unidos y esto es una prueba que valdrá $20. Si la dejó, y el médico lo puede dejar en opción de vigilancia porque es válida en la literatura, la revisa con citología cada 6 meses. Si 2 citologías le dan normales, vuelve a un control de rutina que será anual o cada 3 años según el esquema, pero si la citología le sale algo mayor que ASCUS, o sea que le sigue saliendo mala, la debe mandar a colposcopia. Si la deja en opción del test, obviamente si el test le da positivo, significa que tiene el virus y debe ir a colposcopia. Si no tiene el virus, como ya les decía, ASCUS sin el virus, déjela en control porque lo más seguro es que no tiene nada. Ir a colposcopia tampoco es tan bueno porque la mayoría de las pacientes que van a colposcopia se les toma una biopsia. Y eso no solamente duele, es fastidioso, sino que genera mucha ansiedad. Entonces, si la paciente tiene una lesión como esta, que el riesgo de cáncer realmente es muy bajo, uno podría ir al test o dejarla en vigilancia, entendiendo que la colposcopia es molesta, pero depende de los recursos de salud que la paciente entiende y hasta de la educación. Muchas veces vemos pacientes que no saben leer o escribir. Entonces, la relación con esas pacientes lo inclina a uno mucho a ir a una colposcopia. O llegan pacientes al hospital, pacientes que son de comunidades indígenas, ellas ni siquiera hablan español, entonces el manejo de la información, entonces le toca a uno, con todas esas consideraciones, resolver el tema como de la mejor forma posible. Cuando la citología no dice ASCUS, sino ASSH, es porque no se puede descartar una lesión de alto grado. Entonces, todas estas señoras deben ir inmediatamente a colposcopia. ASSH, H es del inglés que es high, que es que no descarta una lesión de alto grado. Debe ir a colposcopia. Si la lesión es NIC2 o NIC3 según la biopsia, se hace un tratamiento específico y si no dio algo como esto, la paciente se puede quedar en vigilancia. Si la citología dice lesión de bajo grado, y ya les decía en una diapositiva anterior, una cosa es lo que diga la citología, pero otra es lo que diga la biopsia. Esto se debe confirmar en una biopsia para estar seguros que sí es una lesión de bajo grado y que no vaya a ser una lesión de alto grado o un carcinoma ya desarrollado. No se acepta vigilancia, en general deben ir a colposcopia y biopsia. Si la colposcopia es negativa, se debe hacer un raspadito del endocérvix. Si es no satisfactoria, se debe hacer un raspadito del endocérvix. Y en las embarazadas, aunque se prefiere la colposcopia inmediata, se puede diferir hasta que tenga el bebé. En todo caso, hacer una colposcopia, la colposcopia misma no, porque es solo mirar,
Pero tomar una biopsia en una paciente en embarazo es complicado porque el cérvix tiende a sangrar mucho más y eso puede terminar complicando el embarazo, entonces uno podría esperar. Es importante que en este tipo de informes citológicos no se deben pedir pruebas del DNA viral. ¿Por qué? Porque en el 80% de los casos existe el virus. A diferencia de las del ASCUS, en este caso, que hay una opción que es ir a prueba del DNA viral, es porque la mitad son positivas y la mitad no. Entonces habrá estas 50% que fueron negativas, se evitan la colposcopia. Pero en estas del IE de bajo grado, no se justifica hacer pruebas de detección del DNA viral porque el 80% son positivas. Lo que estamos viendo es que en la medida en que la lesión en la citología es de mayor grado, la probabilidad de que exista la infección por el virus es mucho más alta. Todas las pacientes deben ir a colposcopia, excepto, digamos, unas poblaciones especiales que se definen como las adolescentes, las embarazadas y las posmenopáusicas, donde esto significa un riesgo menor. Pero si va a colposcopia, se toma una biopsia, si es un NIC2 o un NIC3, se hace un manejo específico y si no, pues se deja en vigilancia. En las poblaciones especiales, como lo mencionaba, está en un caso la embarazada, puede ir a colposcopia inmediata o diferirlo hasta el posparto, tal vez esta es la más recomendable. En las pacientes posmenopáusicas, el IE de bajo grado digamos que significa poco y se aceptan las tres opciones que en el ASCUS, que básicamente es vigilarla con citología en 6 meses, hacerle un test del virus o hacerle una colposcopia inmediata. Nuevamente esto lo juzga el médico, pues entendiendo muy bien quién es la paciente, cuál es su nivel de educación y también la seguridad social que tiene. Este es el caso de la paciente que se queda en vigilancia, si es posmenopáusica, si se hace el test de DNA, si hacemos el test del virus del papiloma humano y es positivo va a colposcopia y si es negativo se queda en controles. Las adolescentes con citología LIDE de bajo grado o ASCUS no se deben realizar colposcopia inmediata, dicen las guías americanas. ¿Por qué? Porque esto es un problema que tiende a resolverse solo. Ya les decía, las primeras lesiones ocasionadas por esta infección no significan mucho, se resuelven solas o con tratamientos menores. Entonces no se recomienda hacer colposcopia, pero esto yo lo entiendo muy claramente para una mujer americana que tiene quizás una buena seguridad social, pero para una mujer de Colombia me parecería peligroso no volverla a ver y que quién sabe si esto puede ir progresando. Citología con lesión intraepitelial de alto grado. Esta es muy importante porque la lesión intraepitelial de alto grado en citología, seguro que en la biopsia va a corresponder a un NIC2 o a un NIC3, si no es que corresponda a un cáncer invasor del cérvix. Entonces siempre deben ir a colposcopia, ya uno en la colposcopia define si toma la biopsia o no para confirmar ese diagnóstico histológico que es el fundamental. Colposcopia y biopsia, si es NIC1, planteamos un caso que llamamos disociación y quizás va a necesitar una conización, que es una pequeña cirugía, pero si es un NIC2 o un NIC3, haremos un manejo específico de esa patología. Esto lo llamamos patología preinvasiva y el manejo es muy sencillo, es una conización, es un procedimiento ambulatorio, pero que nos evita la progresión al cáncer. NIC2 o NIC3, aquí es donde deberíamos diagnosticar a todas las pacientes que tuvieran patología cervical. Antes de que fueran a un cáncer de cérvix, las recomendaciones de tratamiento son muy sencillas, ya lo he mencionado, una conización, procedimiento ambulatorio que se demora 15 minutos y evita que desarrolle el cáncer. Conclusiones. No debemos calcar las recomendaciones tal cual. Más bien debemos implementarlas de una forma crítica, pero sobre la base de nuestras limitaciones en cobertura, que aquí esto es muy variable, esto fluctúa mucho. En la calidad, Colombia tiene un problema serio en la calidad de las citologías, cómo se leen, cómo se interpretan, pero también en las diferencias sociales y culturales con las mujeres americanas.
debemos garantizar que toda mujer se realice varias citologías a lo largo de su vida y reciba una atención adecuada según el resultado de acuerdo con nuestras posibilidades. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Que si para ellos, los gringos, puede ser mejor una prueba del virus, de DNA del virus, puede que para mí sea más fácil hacer una colposcopia. Entonces, no calcar la recomendación tal cual. Pruebas del ADN viral en el escenario de la tamización o del screening. Las mujeres de más de 30 años tendrían una ventaja, y quizás esa va a ser la recomendación a futuro, que más que citología se haga esta prueba. ¿Qué ventaja tiene esta prueba sobre la citología? Que si le da normal, significa que no tiene el virus. Y si no tiene el virus, puede quedarse tranquila 5 años. Esa ventaja es importantísima. Ahora, si le da anormal, pues se va para una colposcopia. ¿Por qué mujeres de más de 30 años? Toda la literatura dice que si la mujer tiene menos de 30 años, quizás no ha resuelto infecciones que adquirió recientemente o todavía no ha definido una pareja sexual estable. Con todo eso, pero porque no haya resuelto infecciones y que está en camino de resolver, es fundamental que esta prueba, como prueba de tamización y que seguramente va a reemplazar a la citología, se utilice para mujeres de más de 30 años. Con esa ventaja, si le da normal, vuelve dentro de 5 años, no tiene ningún problema. Vamos al diagnóstico. La citología salió mala, vamos a la colposcopia, vamos a mirar el cuello del útero y vamos a tomar una biopsia. ¿Qué está haciendo este doctor acá? Con este aparato que se llama el colposcopio, está mirando el cuello del útero. Esta es la posición de la paciente, es una posición de citología, es un examen poco molesto, solamente mirar el cuello, aquí se observa el cuello. Al untarle ácido acético, que es vinagre, la lesión anormal se pone blanca, la llamamos aceto blanca y es el sitio de donde tomamos la biopsia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Esta paciente, que no tenía nada, que iba tranquila en su vida, se hizo una citología, le salió alterada, vino a colposcopia, encontramos esto, tomamos una biopsia y hacemos un diagnóstico. Ojalá el diagnóstico fuera siempre máximo NIC1, NIC2 o NIC3 y nunca cáncer, pero desafortunadamente todo este proceso no lo estamos haciendo, citologías de rutina, bien hechas, colposcopias adecuadas, etcétera, y cada vez tenemos más pacientes con diagnóstico de cáncer. El cáncer en general, cualquier tipo de cáncer en el organismo, lo clasificamos en etapas que van de la 1 a la 4. En particular, el cáncer de cérvix, decimos que su tratamiento depende de la etapa en la que lo estamos diagnosticando. En los estadios iniciales, que son hasta el 2A, el tratamiento es con cirugía. Una cirugía pequeña que puede ser una conización o una histerectomía. Pero desafortunadamente en los estadios avanzados ya no podemos operar. Cada vez la paciente que nos llega con un estadio de esto nos dice: doctor, pero yo quiero que me opere, yo quiero que me saque el útero. Y hay que explicarle que en estos estadios ya técnicamente no es posible hacer esa cirugía por el compromiso de órganos vecinos que está provocando el tumor. Entonces, o hacemos el diagnóstico aquí en estados preinvasivos o hacerlos al menos en estadios que todavía se puedan operar. Desafortunadamente esa no es, digamos, lo que se da con mayor frecuencia. De hecho, en Colombia, 2/3 partes de los diagnósticos de cáncer se hacen en estadios avanzados. 2/3 partes. ¿Qué es la cirugía? Cuando les hablo de conización, es una pequeña cirugía como esta. Es sacar ese pedacito del cuello que habíamos visto enfermo aquí, de una manera tan sencilla como esto. Esta paciente conserva su útero y puede seguir inclusive su vida reproductiva, tener hijos, el problema está controlado aquí. Y esta es, digamos, la gran ventaja, no me canso de insistir, de la citología, poder hacer el diagnóstico en este punto, en el peor de los casos. Pero, si ya no es posible la conización y estamos al menos en un estadio temprano, podremos hacer una cirugía, una histerectomía. Aquí hay que hacer una histerectomía, se llama histerectomía radical, además hay que hacer una linfadenectomía pélvica, son un montón de cirugías complejas
con riesgos intraoperatorios y en el posoperatorio, pero que curan la enfermedad en un alto porcentaje. La paciente que se pueda llevar a cirugía tiene una probabilidad de curarse de la enfermedad de más del 80%. Entonces, ojalá todavía estuviéramos hablando de estas señoras, donde las podemos tratar con posibilidades de curación del 80%. Pero si no es posible la cirugía, entonces estamos hablando de estadios más avanzados, donde los tratamientos van a ser radioterapia y quimioterapia. Por supuesto, las posibilidades de curación van a ser menores y las secuelas de los tratamientos también van a ser mayores. En relación con la histerectomía, acá lo observan, una histerectomía abierta, el cirujano tiene el útero tomado en sus manos y va a empezar la disección para luego obtenerlo. Aquí estamos viendo el útero, las trompas de falopio y los ovarios. No siempre hay que sacar los ovarios, eso dependerá más que todo de la edad de la paciente. Si la señora tiene menos de 50 años, generalmente le dejamos los ovarios porque siguen con su producción hormonal, que es muy importante para la salud, pero si ya es una señora donde los ovarios han dejado de funcionar, pues vemos mejor sacarlos para que además hacia futuro no les vaya a dar problema en los ovarios. Pero hablando de la cirugía, que puede ser abierta por este tipo de incisiones como una cesárea o por una incisión por la línea media, es una cirugía pues que es la que se ha hecho tradicionalmente, pero tiende a ser reemplazada por la histerectomía por vía laparoscópica. Esta es una cirugía más compleja desde el punto de vista técnico, porque el doctor está operando con estos instrumentos, pero está mirando una pantalla de un televisor. En un puerto, en un trocar a través del ombligo, por ahí introduce la cámara, y esa cámara le lleva la imagen a la televisión y él opera con sus manos, pero mirando la pantalla del televisor. Por último, si la paciente no fue tributaria de cirugía, y desafortunadamente son la mayoría en Colombia, ya les decía, 2/3 partes se diagnostican en estadios avanzados. Eso habla de lo mal que está nuestro sistema de salud, que tenemos muchos años para hacer un diagnóstico, para evitar que todo esto pase, pero no se hace por todas las dificultades sociales, culturales, el sistema de salud, etc. La mayoría de las pacientes nuestras, 2/3, terminan recibiendo o radioterapia en combinación con quimioterapia. La radioterapia básicamente son unos rayos, unas energías muy potentes que son capaces de matar las células. El problema es que no solamente matan las células buenas, malas, sino también las buenas, y entonces ocasiona en su paso a través de la pelvis, que el primer órgano que se encuentra antes de llegar al cérvix es la vejiga, entonces puede producir problemas de la vejiga, luego irradia el cérvix, que era lo que nos interesaba, pero por su paso irradia el intestino, y entonces siguen las complicaciones y las secuelas. La radioterapia, y en combinación con la quimioterapia, que particularmente en cáncer de cérvix se ha visto que la quimioterapia mejora la respuesta a la radioterapia. Y ese es el estándar del tratamiento propuesto hoy en día para aquellas pacientes que desafortunadamente no se pueden operar. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.